Pues muchas gracias por los ánimos. Y bueno, pues la verdad que se queda un poco tocado, pero bueno, eso es pues el primer día sobre todo, y pues puede ser que el segundo, pero ya el tercero ya lo único que queda es mirar para adelante, ser lo más positivo que se pueda, y ya pues el mirar atrás pues ya es tontería, ya solo pues como te he dicho, mirar para adelante, pues intentar pues que la recuperación pues sea lo más rápida posible para que todo vaya bien, para que todo quede bien. Y bueno, pues fue mala suerte, fue una acción fortuita que bueno, que en el mundo del fútbol pues tiene que haber, y bueno, me ha tocado a mí esta vez, y bueno, con muchas ganas de que todo a partir de ahora pues salga bien, y pues intentar estar lo más rápido posible otra vez en un campo. Hasta el lunes voy a estar aquí tratándome con los fisios de aquí. Después el lunes tengo visita en Barcelona con Cugat, y a partir de ahí pues lo que él me diga. Si me tengo que operar pues el mismo día o el día siguiente, pues me operaré. Si tengo que esperar, pues esperaré, y después de la operación pues me imagino que me quedará aquí unos días, una semana, pues por si me tiene que ver, a ver cómo va el tema de la operación, y ya luego pues marcharé para San Sebastián para iniciar la rehabilitación. Hombre, pues en el mes que he estado, para mí me ha parecido mucho más. La verdad que he estado muy a gusto, tanto con el club, con la directiva, con el consejo, con la gente que trabaja aquí, con los compañeros, con vosotros también, con la gente de la calle. La verdad que he estado muy a gusto, y desde aquí os doy las gracias a todos por la acogida que me habéis dado, y la verdad que eso también yo creo que me ha ayudado a adaptarme lo más rápido posible. Y bueno, en estos 5 partidos pues la verdad que me he encontrado muy a gusto, y bueno, y las puertas pues la verdad que quedan muy abiertas, porque para mí ha sido un mes, pero ha sido una experiencia pues muy bonita, que creo que me va a venir muy bien, aunque bueno, debido pues a esta lesión pues se ha truncado un poco, pero bueno, yo creo que me va a venir bien en todos los aspectos. Hombre, ahora mismo no puedo pensar en eso, sería pues muy mal por mi parte, porque yo lo único que pienso ahora es intentar recuperarme, pues lo primero, bien, que todo quede bien, que la rodilla pues vaya lo mejor posible, y después pues si puede ser pues en un periodo de tiempo pues menor, pues mucho mejor, pero luego ya pues no depende solo de mí, sino pues yo me debo a un club, me debo a la Real Sociedad, que todavía tengo contrato con ella, y bueno, pues según cómo vaya la recuperación, los plazos de la misma, pues lo dirá todo el tiempo, yo creo que lo dirá. Hombre, igual las dos cosas, pero bueno, yo en cuanto me cae el portero encima ya noto que algo tengo en la rodilla, pero igual no era consciente de la gravedad de la lesión, y como pues podía correr, podía andar, pues dije pues ¿por qué no probar a ver si podía seguir? Pero ya en cuanto entré al campo intenté hacer dos giros rápidos, noté que la cosa no iba bien, entonces fue cuando pedí el cambio, y bueno, y hasta aquí que el otro día, el lunes, se confirmó que la tenía rota. No, el mismo domingo en casa, pues en los resúmenes que ponen en las páginas web, pues lo pude ver, el resumen de todo el partido, y pues salió justo la jugada, y la verdad que sí que a simple vista parece que con la caída, cómo caigo, y pues todo lo que es la jugada, parece que sí que puede ser una lesión grave, como así ha sido. Pues había salido de casa, me había venido aquí a Tarragona, pues en una situación que yo nunca había vivido, que quieras o no, pues cuesta tomar la decisión de irte de casa, de irte de un club que llevas 8 años, que vienes aquí, pues el club, el míster y todo, pues te dan la confianza, te ponen en el 11, pues lo haces bien, pues como dices tú, el primer día pude marcar un gol, y la verdad que sí, que igual la lesión ha venido en el momento más
más inoportuno, pero como le he dicho a tu compañero, lo único que queda ahora es pensar en positivo, pensar en que ya ha pasado, en que no puedes dar marcha atrás y nada, pues intentar pensar en la recuperación, en la rehabilitación, en recuperarse lo mejor posible y lo antes posible. No sabría decirte, pero desde aquí os digo a todo el mundo que, como le he dicho también, que aquí este mes he estado muy a gusto, he estado muy bien con la ciudad, con los compañeros, con el club y todo, y la verdad que si se presenta esa oportunidad y pues, los clubes pues llegan a un acuerdo, pues la verdad que yo estaría encantado de poder volver a Tarragona. Sí, estem amb aquests tràmits. Ara tenim que rebre la confirmació de la Lliga conforme de la Federació ens autoritzen a aquest fitxatge, que no tenim cap dubte que serà així per la gravetat de la lesió, i a partir d'aquí doncs, tenim aquests 15 dies aproximadament per incorporar un fitxatge. I aquest jugador, pertanyent a un equip de primera divisió, ha tingut la valentia i ha tingut el coratge i la voluntat d'arribar a la ciutat de Tarragona amb la situació que estàvem, integrar-se de la manera que ho ha fet, donar un rendiment tan alt com ha donat, amb 4 partits pràcticament 5, encara que l'últim podíem dir que tant el Albacete com aquí va jugar poca estona, ha sigut capaç de fer 2 gols i de tindre bones actuacions que han estat reconegudes per tothom, doncs és obvi que per començar la temporada des de zero, segur de la seva qualitat tant humana com futbolística, doncs estaríem encantats en que pogués començar aquí una temporada nova des d'un bon inici. Se li ha manifestat així en el jugador des del moment que va tindre la lesió. Jo personalment, després, com tots sabeu, ahir ho va contrastar el president i la Real Societat, a la que des d'aquí també li vull agrair el seu exquisit comportament amb el cas Viguera. Pues, tenim una excel·lent relació i ja està clar que, com ha dit molt bé ell, el principal ara és la recuperació, que el genoll quedi bé, que els plaços siguin els més curts possible. Jo crec que dins de tot la data és bona, es perdrà la segona volta, però crec que serà un jugador a tots els efectes que començarà de zero i al mateix nivell que els companys amb una possible pretemporada, tant si és la Real com qualsevol altre equip, i que si les coses a la Real estan complicades i estan difícils, tant el jugador com ho ha manifestat, tant la Real Societat com el Nàstic estaríem oberts a la possibilitat de que estigués aquí i si això fos possible estaríem tots molt, molt feliços.